Madrid, España, 1980. Un circo no muy pequeño empezaba a abrir sus puertas para el mundo del espectáculo de bajos presupuestos, pero poniendo gana, originalidad y risas en sus espectáculos que lo llevarán al éxito. Juan Rafael Pérez, el presentador del circo, se hizo muy querido entre el pequeño público que cada vez se expandía más a un número mayor de visitantes. Nuestro espectáculo más amado y favorito de entre todos era el de los Cuatrillizos Sonrisa, un grupo de 4 payasos agradables que estaban: Juan, José, Raúl y Roberto. Esos 4 hermanos eran los mejores, dispuestos a hacer cualquier tipo de truco sin temor, por el tan solo placer de escuchar las risas del público. Era raro que en un grupo de payasos tengan muchos admiradores, pero lo que es más raro es que uno de esos payasos tenía una oscuridad detrás de su maquillaje. Les contaré, los Cuatrillizos es solo un nombre, en realidad son trillizos. Juan, José y Raúl eran trillizos, pero Roberto no es familiar de ellos ni jamás se conocieron antes de entrar al circo. ¿Cómo llegó el payaso Roberto aquí? Una noche, cuando el circo terminaba un espectáculo que no dio mucho éxito, llovía y era un ambiente casi oscuro, pareciera como si alguien cometiese algo. Llegó un hombre de traje con un maletín, de gran finta de ejecutivo, pero lo raro es que se ofreció por el papel de payaso. Platicamos un rato y lo contraté, luego le di un camerino para que pueda dormir ahí. Lo que siempre me ha llamado la atención de él, es que siempre andaba con su maletín en mano y jamás se lo arrancaba de la mano, y todo el circo curioso deseaba saber qué había en su interior que tanto debía proteger. Oro. Recuerdos. Un pasado. Quién sabe, siempre que se le preguntaba por el maletín, cambiaba a una cara morbosa y sacaba de casualidad otro tema. Era como si la suerte lo ayudase, porque cada tema que sacaba siempre estaba relacionado con algo de nuestras vidas, como si nos estuviera observando desde un gran tiempo. Hasta que surgió un inconveniente, teníamos una cena en el circo y de repente, saltaron unos policías hablando en inglés tirando todo al suelo. Agarraron a Roberto, lo esposaron, Roberto gritando por su maletín, pero los policías se llevaron a Roberto, dejando su maletín. Luego de una semana no se supo nada más de Roberto, aunque según me dijo el hombre bala, dicen que era un fugitivo que trabaja en no sé con qué proyecto de controlar gente con traumas y no sé qué más. Los 3 payasos decidieron entrar en su habitación, oscura, con un ambiente de terror, como una película antigua, sin necesidad de un efecto para dar miedo. ¿Y con qué se encontraron? Exactamente con el mismo maletín, oscuro, con polvo. José lo tomó y lo abrió con gran fuerza, que al abrirlo cayó todo su contenido a la alfombra. Fotos, papeles escritos en ruso, que el hombre bala por suerte los tradujo, que tan solo eran periódicos de asesinatos. Pero lo más curioso, una cinta de video llena de polvo. La pusimos, no podíamos creer lo que era. Nos quedamos choqueados al verlo y luego de verlo ya todo no fue como antes. En un truco de los payasos, José se torció el cuello llevándolo a la muerte, el hombre bala murió asfixiado dentro del cañón, la mujer gorda de un infarto. Como si esto trajera una ola de mala suerte. Con todos los hechos sucedidos decidí cerrar el circo para siempre. Nadie habla más de él ni en internet se encuentra un artículo sobre el circo. El mismo video lo conservaba hace unos años de escribir esto. Era un día como cualquiera cuando retornaba a mi hogar y encontré la puerta abierta, saqué mi arma ya que trabajaba de seguridad frente a un mercado, entré y el maletín estaba ahí, lo abrí y había un papel. 4 palabras escritas en él. El payaso te observa.
Bajé el papel y por mi ventana vi a Roberto bajando por la escalera de incendio. Y jamás lo volví a ver, aunque a veces me siento vigilado. Después de esto vi un video similar al de la cinta en internet. No sé quién lo habrá creado, pero era un montaje bastante cercano al original. ¿Será Roberto? ¿Será alguno de los trillizos haciendo un montaje? No lo sabré ni me interesa saberlo, ahora siempre. Tal vez se trate solo de eso, de una conocida leyenda urbana, pero de no ser así, nos encontraríamos ante un suceso escalofriantemente desconcertante que nos llevaría, una vez más, a la terrible conclusión de que no existen límites ni fronteras para el horror. Un horror que se adapta camaleónicamente a los tiempos y se vale de todos sus eventos para manifestarse ante nosotros. Son muchos los que cuentan haber entrado en una página web llamada www.blindmaiden.com. Blind Maiden significa doncella ciega en inglés. Normalmente, si pretendes acceder a ella, por más que lo intentes, tu explorador no te lo permitirá o lo marcará como un dominio en venta, ya que para entrar deberás cumplir 4 condiciones. 1. Encontrarte completamente solo. 2. Hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna nueva. 3. Tener apagadas todas las luces de la casa. 4. No tener ningún objeto bendito en tu casa. Si tú cumples todos los requisitos se te permitirá el acceso. Una vez dentro, enseguida tras un impactante viaje por las imágenes que ofrece, sin necesidad de que nadie te explique nada, comprenderás, como dice el eslogan de presentación de la página, que estarás ante una experiencia real de horror absoluto. Tendrás que emplear tus 5 sentidos y poner especial cuidado en no hacer clic, ni por error, sobre el botón de aceptar en participar activamente en la experiencia. Si así lo hicieses, sería tu fin y quedarías transformado en una imagen más del amplio archivo de incautos que, antes que tú, osaron, tal vez incrédulos, tal vez curiosos, a probar esta experiencia. Pero ¿qué es lo que se supone que ocurre una vez que haces clic sobre aquel botón? Para tu sorpresa y horror observarás en tu monitor como una siniestra silueta se pasea por tu propia casa. Querrás despertar de lo que desearás que sea una pesadilla cuando veas cómo ese espectro se acerca y entra en la misma habitación en la que te encuentras, te verás en tu monitor a ti mismo, de espaldas, entonces sentirás su presencia detrás de ti, te girarás no pudiéndolo soportar más y griega. Lo último que verás, antes de morir, será el rostro de la doncella ciega que, despiadadamente te arrancará los ojos. ¿Te atreves a comprobarlo? ¿Se trata de una leyenda urbana, un montaje o una terrible realidad? ¿Alguno de ustedes recuerda las caricaturas de Mickey Mouse de la década de los 30s? Esas que acabaron de poner en DVD hace algunos años. Bien, escuché que existe una caricatura que no fue distribuida nunca, ni siquiera para los fans más apasionados de Disney. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un loop continuo de Mickey caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 3 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación, más o menos como en los Picapiedras. A diferencia de las musiquitas alegres de siempre, la canción de esta caricatura no era una canción para nada. Simplemente era como si golpearan un piano por minuto y medio antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del film. Y este no era el alegre y viejo Mickey que amábamos tampoco. Mickey no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, como si tú o yo estuviéramos caminando, con una expresión facial normal, pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría.
Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se obscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando para ponerla como un bonus en el DVD, decidió que esto era simplemente basura. Sin embargo, quería tener una copia digital por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba 9 minutos y 4 segundos. Esto es lo que me dijo mi fuente por email. Es un asistente personal de uno de los más altos ejecutivos de Disney y es conocido del mismísimo señor Maltin. Después de desvanecerse en negro, se queda así hasta el minuto 6. Después regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles basándonos en el caminado de Mickey. La sombría cara del ratón, lentamente se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en gritos escalofriantes, de esos que te duelen solo al escucharlos, y la imagen se pone más oscura, con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas en una pecera, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convertían en escombros flotando en el aire, y la acera seguía en direcciones imposibles, navegando en direcciones extrañas. El señor Maltin quedó perturbado y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el vídeo y tomara notas de todo lo que pasaba hasta el último segundo, y para que después guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final del vídeo, después de un grito gutural, el filme termina de manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos con lo que parecía ser una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad, que trabajaba conmigo, me dijo que estaba haciendo su ronda esa noche fuera de la habitación, y vio al empleado salir temblando del cuarto diciendo: "El sufrimiento real no se ha conocido", 7 veces antes de que le quitara el arma al guardia y cometiera suicidio. Lo único que le pude sacar a Leonard Maltin fue una frase de los últimos cuadros, una frase en ruso que decía: "Las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso". Hasta donde sé, nadie más la ha visto, pero ha habido docenas de intentos de poner el archivo en Rapid por los empleados del estudio, los cuales han sido despedidos por eso. ¿Saben que la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de Los Simpson? No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles de este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular hace enfurecer a la persona en cuestión, y te prohíben mencionárselo a Matt. Hoy primero de este suceso en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio, y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título de Aardvark muerto.
El episodio 7G06, Moaning Lisa, fue hecho después y se le otorgó el código de producción de The Advert para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para detenerte de hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans, logré seguirlo tras que terminó de hablar con el público, y eventualmente tuve una oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el edificio. No le enojó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro típico fan. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó una pieza de papel, escribió algo en ella, y me la dio. Me rogó porque nunca más mencionara el episodio de nuevo. En la pieza de papel estaba la dirección de un sitio web, que no diré, por razones que narraré en un segundo. Metí la dirección a mi buscador y entré a un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse. Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca, el peor virus que hayan visto. Restaurar sistema no funcionó, la computadora tuvo que ser formateada totalmente. Antes de esto, copié el archivo a un CD, y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia, y como lo sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación para Some Enchanted Evening, era similar pero menos estable. La primera parte era normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homer se veía enojado, Marge se veía deprimida, Lisa se veía en extremo ansiosa, y Bart parecía estar lleno de ira y odio hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpson yendo a un viaje de avión, y casi al final de la primera parte, cuando el avión estaba a cerca de 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana de este y fue succionado hacia afuera. Al inicio de las series, Matt tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpson representara la vida, y que la muerte tornara todo más realista. Por eso pasó este episodio. La imagen del cadáver de Bart apenas era reconocible, tomaron total ventaja de que no debían animarlo, e hicieron un dibujo casi fotorrealista del cadáver de Bart. El primer acto finalizó con una imagen sumamente gráfica del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en la mesa de la cocina, llorando. El llanto parecía no terminar, volviéndose más doloroso y sonando extremadamente realista, con una mejor actuación de la que creerían posible. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban, y podías escuchar murmullos al fondo. Los personajes parecían estar apenas animados, se estaban alargando y borrándose, como formas deformadas pintadas con colores brillantes al azar. Había caras en la ventana, viéndolos, parpadeando una y otra vez para que nunca las distinguieras perfectamente. El llanto siguió por todo el segundo acto. El acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de Maggie o de las mascotas. Un año después, decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba totalmente desierta, y mientras caminaban por el cementerio, las casas se volvieron más y más decrépitas. Se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart estaba tirado frente a su tumba, viéndose igual que al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron, viendo fijamente el cadáver de Bart. La cámara se enfocó en el rostro de Homero. De acuerdo al sumario del episodio, Homero dice en esta parte: "Ojalá hubiéramos corrido la misma suerte, pero no es audible en la versión que vi". La cámara hizo una toma panorámica cuando el episodio iba a terminar.
Las tumbas en el fondo tenían los nombres de cada estrella invitada a los Simpson en ellas. Algunos que nadie conocía en 1989, algunos que no habían estado aún en el show. Todos tenían fechas de muerte en ellos. Para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas señalaban el día en que murieron. Los créditos estaban silenciosos y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de forma hiperrealista, similar al cadáver de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que podría usar las tumbas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas a los Simpson que aún seguían vivos, pero hay algo muy raro respecto a los que no han muerto. Todas sus muertes están situadas en la misma fecha. No hemos estado aquí por siempre. Pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la Tierra, ya estaba aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos, aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida empezara de verdad, aquí para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos, y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas, y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas desde que el último miembro del grupo vino, y no recordaremos este momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero que llegó aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. El hijo de un pastor. Él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras que pronto se convertirían en el lugar en el que todos residiríamos eventualmente. Murió en 1903. Mientras atendía a los animales de su familia, el toro escapó de su corral y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso si trajo a muchos animales con su espíritu, eligió no traer el ganado completo. Continúa con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para jugar con otros niños del vecindario. Johnny fue siempre un niño solitario. De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Tablón, y juntos viajaron por la campiña, escalando árboles y metiéndose en problemas. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora en la otra vida y sin una campiña en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddie. Nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Siempre un embaucador, Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddie murió en 1939, luego de que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue persiguiendo al poderoso dólar. Sarah y Ed llegaron poco tiempo después de que eso ocurriera. Para finales de los 40, el vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial.
Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo, todo al intentar copiar el modus vivendi de su madre trabajadora. Ed, por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó. De hecho, se aisló de todo mundo y todas las cosas por completo, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Nats llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Nats era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa, que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local entró a su casa en la oscuridad de la noche. La violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. No tardó mucho para que Ed se uniera al resto del vecindario. Era el hijo de dos profesionistas sumamente controladores en la edad de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Ed se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto lo llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos, lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Ed sigue las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que él murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida y acabó, de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentara confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre pasó el resto de la vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al grado opuesto. Con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa en que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior. Vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los Eds por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de eso, todos las odian y les temen. Fue hace 3 semanas. Estaba en Google buscando sitios divertidos para ver.
Encontré un imageboar muy peculiar. Todo mundo hablaba crípticamente sin sentido. Ellos decían cosas como y el yo los vi esta noche. La propiedad da nos levantamos en altos 99, 92, 40, 28, el rey baja. Esa era una frase que se usaba con frecuencia. El rey baja. Primero pensé que era spam por los números que aludían a esa frase, pero su uso era demasiado frecuente y errático como para ser spam. Había errores ortográficos, y los números no parecían ser al azar. Decidí, al carajo, voy a ver qué diantres pasa con este sitio. Posté en lo que parecía ser un random board casi como /b/, no había tema designado en ningún topic. Yo dije hola, soy nuevo, y quería iniciar un tema divertido. Les dije que pusieran las imágenes más graciosas que tuvieran. Ahí empezó por primera vez. Recuerdo el primer comentario muy bien, decía, bueno ver. Tú junta la ayuda. ¡Ayuda! Desde ahí se puso raro. Me dijeron que ignorara los injertos, asumí que era una broma interna. A partir de ahí, empezaron a hablar como locos. Posteaban lo que parecían números y letras al azar, caracteres de varios lenguajes, unos pocos parecieron rusos, y medio orientales, también había coreanos y chinos. No tenía idea de lo que pasaba. Vi la frase de nuevo. Números y luego el rey baja. Después de eso, la electricidad se cortó. Obscuridad total, me espanté enseguida. Revisé y los fusibles se habían botado. Los cambié, la energía regresó. Cuando regresé a mi computador, estaba la imagen de un pequeñín. Era caucásico, no tenía más que 10 años. Me senté, desconcertado, pero curioso. El chico sonrió, y parecía que hablaba, pero no oía nada. Mis bocinas estaban encendidas, así que subí el volumen. Apenas se oía lo que decía. Era un siseado murmullo, subí a todo volumen, y seguía escuchándose el débil murmullo. Sus labios se movían lento. Pegué oreja al altavoz para oír. Entonces gritó, una explosiva y terrible voz que me gritaba como un demoníaco dios. La imagen cambió, el pequeño lloraba, sus ojos sangraban mientras blancas manos le arrancaban la piel de su rostro. Se fue la luz de nuevo, otra vez los fusibles. Cuando regresó la energía, todo normal. Mi computador encendió normalmente, y nada tenebroso pasó. Empecé a recibir emails. Eran extremadamente crípticos, y llenos de codificados números, casi como los posts. Me enviaron uno que estaba en español regular, que decía, solo pásalo diantre. Y no supe qué significaba. Me levanté para tomar agua, y me congelé con miedo. De mi techo colgaba un hombre, balanceándose gentilmente. En las paredes, escrito con sangre seca, decía, el rey baja para cuando parpadee. La visión se había ido. Siguió por semanas. Regresé al board, me estaba volviendo loco. Justamente cuando me iba a confinar a un manicomio, leí un post con tal coherencia. Pasa el rey, pasa el rey. El tema se eliminó antes de que siquiera yo pudiera verlo. Hice un nuevo tema, y cuando tecleé, las palabras en mi mente no eran las que aparecieron en pantalla. Mis dedos tenían mente propia. Escribí dos cosas. Subsi 491, 84, el rey baja. Entonces me di cuenta. Estaba pasándola. Las alucinaciones pararon. Estaba bien. Aprendí cómo estar seguro. Lo siento. Archivos 44, 91, 90. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, colocan en tu muñeca una pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen otras pulseras de colores diferentes que simbolizan otras cosas.
Por ejemplo, las pulseras negras son colocadas en las muñecas de las personas que acaban de fallecer. Mi tía me platicaba de un cirujano que trabajaba en el turno nocturno de un hospital escuela. Acababa de terminar una operación e iba en camino al sótano. Entró en el elevador y había otra persona con él. Casualmente, se puso a platicar con la mujer sobre tonterías mientras el elevador descendía. Cuando la puerta del elevador se abrió, vio que una joven estaba a punto de entrar. El doctor pulsó de manera precipitada el botón para cerrar la puerta, y presionó rápidamente el botón hasta el piso más alto. Sorprendida, su acompañante lo regañó por su tosquedad. El doctor le respondió: esa era la paciente que acabo de operar. Murió durante la operación. ¿No viste la pulsera negra que estaba usando? La mujer sonrió, levantó su brazo, y dijo: una pulsera como esta. Escribo porque no tengo nada mejor que hacer, porque necesito que sepan la verdad y porque es lo único que él me deja hacer. Lo que ocurrió es tan bizarro, paranormal e ilógico que no podría imaginar que mucha gente crea lo que estoy por contar. Soy un escritor de una editorial muy exigente, justo había terminado un buen libro de autosuperación, pero tenía errores y me habían obligado a corregirlos para entregarlo de nuevo una semana después. Siempre fui un amante de los animales y no estoy en mi ciudad natal. Vine porque en esta ciudad está el plantel principal de la editorial. Solo estoy de viaje y vengo de lejos. No pude traer mis mascotas por lo largo del viaje. Estoy en un pequeño departamento sin compañía. Iba directo a una tienda de mascotas para conseguir un compañero temporal, para no sentirme solo mientras estaba encerrado, arreglando los pequeños errores del libro. En camino hacia el lugar, me topé con un gato que no tenía ojos. Extrañamente no me dio miedo, incluso me dio lástima, así que decidí tomarlo. Justo ahora me arrepiento de haberlo hecho. Lo llevé a revisar a un veterinario para ver que no tuviera algo grave, solo tenía una pequeña infección en la pierna, pero apenas estaba emergiendo, así que fue fácil erradicarla. En la sala del veterinario era fácil notar que yo era el único al que no le daba asco la situación del gato. Nunca le puse nombre, tanto porque no me dio tiempo, como que todavía no me quería encariñar tanto con él. Una vez en casa lo dejé que jugara libre por el apartamento. A pesar de estar ciego parecía saber exactamente dónde estaba y cómo moverse por el lugar. No me pareció extraño, solo pensaba en lo prepotente que se habría de sentir el pobre animal. Mientras él jugaba, yo comencé a corregir los primeros errores del libro en mi laptop. Inmediatamente me fui a dormir, todo normal. Fue a la mañana siguiente cuando todo comenzó. Créanme o no, cuando desperté, había frente a mí, yo volteando directamente al techo, un hombre viéndome a los ojos, parado a un lado de mi cama, o eso creía que hacía, pues ese hombre no tenía ojos con que verme, solo veía un par de cuencas vacías. Grité como cualquier persona normal lo haría, estaba paralizado. En eso el hombre se deja caer al piso para andar a cuatro patas, se acurruca en una esquina, saca de su bolsa una libreta con una pluma y comienza a escribir. Tuve la fuerza de levantar la cabeza, el hombre no reaccionó, poco a poco me levanté, aprovechando lo concentrado que estaba él en su libreta, me acerqué a la puerta y la intenté abrir. Tenía algo abajo que lo atoraba. Intenté sacarlo, cada vez con más desesperación y sin ningún efecto positivo. Me acerqué a la ventana, estaba tapizada de mucho papel de libreta, era la base en la que había comenzado a escribir mi libro, apenas pocos rayos de luz entraban, lo suficiente para iluminar la habitación. Intenté quitarlos pero parecían estar perfectamente aferrados a la ventana, la golpeé sin un buen resultado. Volteé y desde su esquina el hombre me estaba observando fijamente, con la fuerte oscuridad interna de sus ojos. Con mucho miedo y temblando demasiado me esforcé en preguntarle:
Recibí un fuerte maullo a cambio, me hizo pensar un poco y busqué un poco en el cuarto, aún temblando y con su mirada inexistente, fija y penetrante encima de mí. No veía al gato ciego en ningún lado. Entonces lo noté. Aquello que tanto me observaba era mi gato. Al notar que me había dado cuenta de lo que ocurría, él se me acercó, yo desesperado intentaba alejarme de él en vano, y se arrulló conmigo ronroneando. A estas alturas yo estaba a punto de llorar. Cuando vi que se durmió, intenté pensar alguna solución. En ese momento no pude hacer nada, pues si me movía seguro que él se despertaría, sin saber cómo ni por qué, caí dormido. Desperté y él estaba de nuevo en su esquina escribiendo en su pequeña libreta, esta vez volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo en su libreta. Me levanté, esta vez con más confianza porque noté que él no planeaba hacerme daño. Me dio hambre, entonces volvió el pánico de nuevo, estaba encerrado en mi propia habitación, no podía salir a la cocina, no tenía que comer. Mientras pensaba esto escuché un pequeño crujido, era el estómago del gato. Los dos volteamos al mismo punto, su panza, luego él me volteó a ver a mí, sin nada que hacer, y yo con los nervios de punta por su mirada oscura tan penetrante le dije un poco tartamudo. No puedo salir a la cocina, solo si me dejas salir podremos comer. Al oír esto me observó por 2 segundos más y volvió a su libreta, pensé y busqué soluciones, no había ninguna, estaba y sigo encerrado aquí, con él. Solo pude pensar en una cosa, en un solo plan. Que me rescataran. En menos de una semana la editorial notaría que no aparecí, intentarían contactarme, no respondería, hablarían a la policía e irrumpirían aquí. Si el gato pudo volverse humano, o humanoide, o lo que quiera que sea eso, podrá volver a lo que antes fue, entonces parecerá que simplemente me encerré yo solo aquí, y el gato saldrá inocente y atrapará a alguien más. En este momento comienzo a escribir esto, para que cuando entren aquí y me vean muerto de hambre, lean esto y se encarguen del maldito gato. Han pasado 3 días de lo último que escribí, muero de hambre y parece ser que él también, pero no hace nada, sigue escribiendo, sigue observándome, pareciera que me analiza, soy su experimento, soy su muñeco de prueba, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué hace esto? No fui el único al que se lo ha hecho. Quiero salir de aquí, quiero que ese gato se aleje de mí, no le puedo hacer nada, no cambiaría nada, seguiré atrapado aquí si lo mato, debo seguir su juego, terminar su prueba, quizás así me deje salir, quizás así quede en libertad, solo debo esperar, dejarlo a él terminar, no preocuparme y seguir tranquilo, estoy al borde de la locura, ayuda por favor, ayuda, ayúdenme, no quiero seguir aquí, ayuda. Texto encontrado junto a un cuerpo dentro del departamento, el cuerpo se encontró en la cama, sobre él un gato negro y sin ojos. Al cuerpo le faltaban partes de su piel, debajo de las manos habían restos de carne, y lo más espeluznante, parecía que alguien le había arrancado los ojos. Los policías antes de leer esto creían que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura, para encerrarse él solo y alimentar a su gato y él mismo con su propia carne. El diario encontrado a un lado del cadáver dio a entender otra cosa. En cuanto los policías entraron al cuarto, el gato volteó y los miró con la profunda oscuridad de sus cuencas vacías. Miró fijo a uno de los policías ahí presentes, y extrañamente ese fue el único al que el pánico no poseyó. Tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el lugar. Al irse todos, y antes de que alguien pudiera leer el diario, ese policía se fue directo a su casa con el felino. Desde hace 4 días no se tienen noticias de él ni de su familia. Todos la hemos sentido. Estás despierto muy tarde. Trabajando, estudiando, viendo una película, leyendo en la computadora. No importa qué es lo que estés haciendo, es la sensación que sientes.
Estás cansado, te arden los ojos y tienes ese sentimiento extraño, al no haber dormido por un largo tiempo. Ok, no puedes irte a la cama ahora, pero cierras tus ojos por un par de minutos. Trata de humedecer tus ojos un poco. Eso no podría dañar en nada, ¿cierto? Luego, estás cayendo. Como dando un paso en un risco, estás en caída libre, aunque tu cuerpo no se está moviendo. Después, como con una cuerda bungee regresando, te despiertas en sacudida, con el corazón latiendo rápido, parpadeando velozmente, preguntándote qué pasó. Los doctores le llaman una sacudida hipnagógica, una reacción natural, dicen, a tu cerebro pensando que estás muriendo, cuando tu respiración y ritmo cardíaco se ralentizan cuando caes dormido. Lo que los doctores no saben, es que tu cerebro está en lo correcto. Cada vez que te permites quedarte dormido, cada vez que sientes esa sensación de caída, no estás cayendo. Estás siendo jalado abajo. Y un día, tu cerebro no podrá jalarte de regreso. Ve hacia algún baño de alto tráfico. Debe ser un baño donde haya estado mucha gente, o no habrá la suficiente energía latente residual para poder hacer esto. El baño de un hotel es perfecto. Asegúrate que es después de la medianoche, y asegúrate de que lleves 2 cigarrillos. Entre más fuertes sean los cigarros, más probabilidades de éxito tendrás. Siéntate a obscuras y fúmate uno de los cigarrillos. Asegúrate de que haya un espejo y que puedas ver tu reflejo siempre. La cereza del cigarrillo encendido te debe dar la luz suficiente para esto. Cuando te hayas fumado más o menos 3/4 del cigarrillo, el cuarto deberá estar lleno de humo. Tus ojos probablemente se pondrán llorosos, pero no parpadees. No quites la vista de tu reflejo en el espejo por nada del mundo. Si parpadeas, todo lo que hayas hecho hasta ahora será en vano. Te darás cuenta de que tu reflejo se desvanecerá en la oscuridad. Sin embargo, la cereza del cigarro se separará en 2 ojos rojos. El humo del cuarto se empezará a condensar, y antes de que te des cuenta de lo que ha pasado, una figura estará sentada a tu lado. Te pedirá un cigarrillo, esta es la razón por la que te pedí que trajeras 2. Dale el cigarro a la figura, el cual se encenderá por sí solo en cuanto lo lleve a donde su boca debiera estar. En este momento, puedes preguntarle lo que tú quieras, y siempre te dirá la verdad. Puedes preguntarle sobre quién mató a John F. Kennedy o quién era Jack el Destripador. Cualquier cosa que se te ocurra. Asegúrate de estar pendiente de cuánto ha fumado del cigarrillo. Cuando le esté a punto de terminarse el cigarro, el humo de tu cigarro empezará a definir más de sus facciones, haciéndolo más material que etéreo. En este momento, párate y arráncale sus ojos de un movimiento. La figura deberá ser en su mayoría humos, así que tus manos atravesarán su cabeza. Si dejas que termine su cigarro, él te atacará, seguramente tomando tu vida. La figura gritará y te insultará, y la mano con la que arrebataste sus ojos arderá intensamente. No abras tu mano. Aunque los ojos se hayan casi desvanecido, pueden aún ver. Corre hacia el switch de luz y préndelo. Esto desvanecerá a la forma física de la figura y lo regresará a su forma etérea. Abandona el cuarto, y espera hasta después de las 3 am para abrir tu mano. Probablemente el ardor sea insoportable, pero si abres la mano, todas las luces de donde estés se apagarán, permitiéndole a la sombra regresar y tomar venganza. Quizás tengas marcas en la palma de tu mano cuando la abras, aunque cauterizadas sanadas. A partir de ahora, no podrás nunca estar en un cuarto a obscuras con un espejo, porque la figura podrá seguirte gracias a las marcas de tu mano. Después de esto, quizás sientas más frío de lo normal, sin importar lo cálido del lugar donde estés. A partir de ahora, tendrás muchas pesadillas, pero en ellas, tendrás la habilidad de una especie de sexto sentido.
podrás ver eventos futuros cercanos, quizás cosas horribles. Cosas que solo tú sabrás, ya nunca podrás detener. Supongo que es un pequeño precio a pagar por el conocimiento absoluto. ¿Crees en los ángeles? Sí, estos seres alados que vienen del cielo, en fin, ¿crees en los ángeles guardianes? ¿Has oído hablar de ellos, cierto? Dicen que todos tenemos uno, siempre está a nuestro cuidado en los peores casos. ¿De verdad crees que es así? Jajaja, no, no lo son, no son ángeles, ni siquiera son buenos, ¿sabes? Pero vaya que siempre están, siempre, tú no los verás, no porque sean invisibles, ellos simplemente saben que los ignorarás, porque al final, tú no quieres verlos, ¿cierto? No, no quieres, no te gustaría. Ahora estás en tu PC leyendo esto, mientras él está detrás tuyo, observándote, cuidando su fuente de alimento, con sus ojos rojos, vaya odiosos que son. Ja. Pero allí están, sí, cuando tú no te das cuenta, cada vez que vas a dormir y miras hacia el techo de tu habitación, no dejes de mirar hacia allí, quizá está al lado tuyo. O cuando duermes, ¿a que no te imaginas? Te ve de frente, de hecho, eso le gusta. Cuando estás en la ducha y el jabón entra escurridizamente a tus ojos, está al frente tuyo. ¿Qué tal cuando entras a una habitación oscura, tus ojos aún no pueden ver nada, él está frente tuyo, pero tú no quieres que sea así, él lo sabe, así que no importa. A él no le gusta que sepas que existe, ¿sabes? Quizá tú crees que no le conoces, pero sí que sabes quién fue, tú claramente te acuerdas de eso cuando vivía. De hecho ahora está detrás tuyo, sí, pero no le mires, se puede molestar. Tails Doll es uno de los 6 personajes secretos que se pueden desbloquear en el videojuego de carreras Sonic R, creado en 1997 para la consola Sega Saturn y relanzado en 1998 para PC. La leyenda dice que, aquel que logre desbloquearlo tras jugar en la pista Radical City, obteniendo los 5 tokens y llegando entre los 3 primeros, correrá el riesgo de ser visitado por el siniestro Tails Doll. Sin embargo, se cree que desbloquearlo no es suficiente para invocar su maligna presencia. Así, son 2 las formas para abrir las puertas al demonio Tails Doll. La primera y más conocida es jugar con Tails Doll. No se sabe exactamente cuánto, pero en general se cree que es bastante, y hay quienes dicen que hasta debes ganarle, usando a Tails Doll, a los personajes más veloces en el modo Tag Race. La segunda forma de atraer la presencia de Tails Doll es indudablemente escalofriante. Debes escuchar, algunos dicen que poniéndola en el modo de reproducir al revés, el tema Can You Feel the Sunshine? O Living in the City en una habitación oscura. Nuevamente no se sabe por cuánto tiempo, pero lo cierto es que debes concentrarte en sentir la espeluznante presencia y, además, lo más probable es que la canción Can You Feel the Sunshine lo atraiga más que Living in the City, ya que es este el tema que siempre suena cuando juegas con Tails Doll. Entonces, si tienes la desgracia de llamar su atención, esa macabra versión en trapo de Tails, el zorro naranja de 2 colas que es compañero de Sonic, aparecerá ante ti, flotando en el aire, desplazándose lentamente con esas costuras que se le ven y con ese alambre que brota de su cabeza y termina en una extraña bola, roja como la sangre y, según lo retratan algunos, resplandeciente como sus inexpresivos ojos de peluche en medio de la oscuridad. Ciertas versiones cuentan que Tails Doll les arranca los ojos a sus víctimas y luego se lleva sus almas. Otras más creíbles dicen que simplemente se apodera de tu mente y te incita a jugar con él en el Sonic R, una y otra vez hasta que te conviertes en un enajenado, en alguien sin cordura en cuyos sueños se repite el Can You Feel the Sunshine?
Y claro, seguramente llegará el día en que de tanto jugar mueras de un ataque epiléptico y entonces, en la negrura de la muerte, no podrás sentir el resplandor del sol. En el mejor de los casos, lo que podría ocurrirte si Tiles Doll te visita es que te vuelvas loco y, aunque no vuelvas a encender el maldito Sonic R, el temor se apodere de tu vida y veas cada día al siniestro Tiles Doll en una esquina de tu habitación o de cualquier otro lugar en donde él se te aparezca a ti y solo a ti, pues nadie más lo podrá ver. Todo surgió en Los Ángeles, California. Allí, cierta noche la madre de un niño subió a buscar a su hijo para la cena. Como de costumbre el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación. La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba, por lo que la madre abrió y entonces ahí, tirado en el suelo y con espuma saliendo de sus labios azulados, su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar. El niño estaba muerto y el tema de Can You Feel the Sun Cine se repetía una y otra vez como música de fondo irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarle una autopsia se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn a un chico que había sido el mejor amigo de su hijo. Ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que este tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba, así que no lo quitó y, apenas empezó, pudo ver que lo último que su amigo había hecho antes de morir era desbloquear a Tiles Doll. Lo anterior, lo de que lo último que el niño muerto hizo fue desbloquear a Tiles Doll, se conoció gracias al usuario Iron71, quien en un foro de internet publicó la susodicha historia asegurando que él era el mejor amigo del chico muerto. La gente le creyó y entonces la noticia comenzó a regarse de manera asombrosa, suscitando a su alrededor el montón de historias, muchas supuestamente reales, que hicieron nacer la leyenda de Tiles Doll. Pero, entre este montón de historias, hay una que ha trascendido por encima de las demás y que se ha viralizado, siendo copiada literalmente en muchísimas páginas. Aquella historia pretende explicar el origen del espectral Tiles Doll y es supuestamente verdadera, aunque en general la gente piensa que es un fake. Dice así en la difundidísima versión basada en el relato escrito por el usuario Nursekiller. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre: TD. La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TD, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo.
Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando un hacha en su mano izquierda. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase, hasta que un día, Ted apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, Ted comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades, hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían, hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: "Muchas gracias por vuestro miedo, y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tiles Doll". Sobre la historia anterior muchos investigaron y no encontraron nada, tal y como sucedió con quien escribió cierta entrada en Club Penguin 568 o Volog.com y dijo que habló con mucha gente y nadie recordaba ningún asesino Ted en los años 80. Asimismo, afirmó que él y unos colegas suyos habían buscado archivos sobre Ted en hemerotecas en inglés, no encontrando absolutamente nada. Junto a la historia anterior hay otros rumores muy difundidos, como el de que Miyamoto creó un sello para evitar la maldición de Tiles Doll, sello este que tiene el punto débil de poder romperse si se desbloquea al personaje Super Sonic jugando con Tiles Doll en el modo Tag 4 Characters. O también, aquel otro rumor de que Sega no volvió a poner a Tiles Doll en otros títulos, cosa que es falsa ya que se puede ver a Tiles Doll como objetivo a destruir dentro de un minijuego de Sonic Adventure 1999, además de en Sonic Rivals, donde se lo menciona en una carta que aparece en el juego. Con todo, queda al lector el beneficio de la duda y la posibilidad de descargar el Sonic R para PC, a ver qué mismo pasa con el temido Tiles Doll.